La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la casa en Ciudad Real. Como si el cielo mismo estuviera furioso conmigo. No puedes hacerme esto. Carla. Eres mi esposa. No su amante. Gritó María. Su voz rompiéndose como un cristal bajo el peso de la traición. En ese instante, con el corazón latiéndome en la garganta, supe que el secreto que había guardado durante meses se desmoronaba. Y Victoria, mi amor prohibido, estaba al otro lado de la puerta, esperando en la oscuridad. Me llamo Carla. Y todo comenzó en una de esas noches eternas de verano en La Mancha, donde el calor se pega a la piel como un pecado no confesado. Tenía 35 años entonces. Casada con María desde hacía 8. En una unión que la sociedad española aún susurraba con recelo. Pero que nosotros defendíamos con la terquedad de quien ha luchado por cada beso robado. María era la sobrina de mi difunta tía. Una conexión familiar que nos unió en la Universidad de Madrid, donde las manifestaciones por los derechos LGTB nos encontraron besándonos bajo la lluvia de mayo del 68. Éramos un símbolo, decían, dos mujeres que desafiaban al franquismo residual con nuestra mano entrelazada en las plazas. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, había erosionado nuestra pasión. Ella, con su carrera como profesora de literatura en la universidad local, se perdía en libros polvorientos y conferencias en Toledo. Yo, fotógrafa freelance, capturaba bodas y fiestas en las viñas de Valdepeñas. Pero mi lente siempre buscaba algo más profundo. Algo vivo. Victoria llegó como un vendaval en agosto. Era la sobrina de María, hija de su hermano mayor, que había emigrado a Barcelona por trabajo. Tenía 22 años. Recién graduada en Bellas Artes de la Complutense. Con esa frescura de quien aún cree que el mundo se puede pintar de colores imposibles. Su cabello negro caía como las uvas maduras de las parras manchegas. Y sus ojos, oscuros como el vino tinto de la región, guardaban una tristeza que me atrapó desde el primer vistazo. Venía a Ciudad Real para unas vacaciones. Huyendo de un desamor en la capital, un novio que la había dejado por no estar listo. Palabras que ella repetía con una amargura que me dolía en el pecho. María la recibió con los brazos abiertos, como siempre hacía con la familia. Tía Carla, cuídala bien mientras estoy en ese congreso en Sevilla, me dijo una mañana, besándome en la frente antes de subir al AVE. Sería una semana entera sola con Victoria. No te preocupes, amor. Le enseñaré los rincones secretos de la ciudad. Respondí. Pero en mi voz ya había un temblor que no reconocí. La primera noche. El calor era insoportable. Ciudad Real, con su plaza mayor llena de terrazas y el eco de las procesiones de Semana Santa aún en el aire, parecía conspirar para mantenernos despiertas. Victoria y yo cenamos en casa, gazpacho frío, migas manchegas y un vino de la bodega familiar. Hablamos de todo y de nada. Ella me mostró sus bocetos, paisajes abstractos de La Mancha, con tonos ocres y azules que evocaban la soledad de los campos infinitos. Siento que no encajo en ningún sitio. Carla, confesó. Su voz suave como el roce de las hojas de olivo. Yo, con una copa en la mano, le conté de mis fotos, como capturaba la luz del atardecer en las ruinas de Alarcos. Ese castillo medieval que susurra historias de batallas olvidadas. No sé en qué momento la conversación viró hacia lo personal. Tal vez fue cuando mencionó su ruptura. O cuando yo admití que el matrimonio, por mucho que lo amara, a veces se sentía como una jaula dorada. María es increíble. Pero
¿Sabes? A veces echo de menos esa chispa. Ese fuego que te quema por dentro. Victoria me miró entonces. Con esos ojos que parecían ver a través de mí. Y dijo, yo también lo echo de menos. Contigo. Hablando así. Siento que podría arder de nuevo. Nos quedamos hasta la medianoche en el balcón. Fumando cigarrillos que robé de la cajetilla de María, un vicio que compartíamos en secreto. La luna llena iluminaba la silueta de la Quijote en la plaza. Y el viento traía el aroma de jazmines del jardín vecino. Fue allí. En ese silencio cómplice. Donde nuestras manos se rozaron por accidente. ¿O no fue accidente? Su piel era suave. Cálida. Y cuando no la retiré, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Al día siguiente, la llevé a los olivares. Conducíamos mi viejo Seat Ibiza por caminos polvorientos. Con la radio sintonizada en Radio Nacional. Donde sonaba flamenco que nos hacía tamborilear los dedos en el volante. Paramos en un mirador cerca de Daimiel. Donde los humedales brillaban como espejos rotos. Sacamos la cámara, mi Canon antigua. Llena de recuerdos, y empezamos a fotografiar. Ella posaba entre los juncos. Riendo. Con el sol filtrándose a través de su cabello. Captura esto. Carla. El momento exacto en que soy libre. Gritó. Y yo disparé. Pero mi ojo se demoraba en la curva de su cuello. En la forma en que la luz delineaba sus labios. Regresamos tarde. Cubiertas de polvo y sudor. Cenamos en una taberna de la calle Prado. Donde el mesonero nos sirvió pisto manchego y nos guiñó el ojo al vernos tan alegres. Dos mujeres solas en la noche. Cuidado con los Quijotes modernos. Bromeo. Y nos reímos. Pero en mi interior. Una semilla de culpa empezaba a germinar. Esa noche. En la casa vacía. Victoria insistió en ver una película. Elegimos Todo sobre mi madre de Almodóvar, irónico. Pensé. Y nos acurrucamos en el sofá con una manta. Sus hombros se rozaban con los míos. Y cuando la escena de la reconciliación llegó, sus lágrimas mojaron mi mano. Perdóname. Murmuró. Pero no se apartó. Yo tampoco. La tercera noche fue la que lo cambió todo. María llamó desde Sevilla, echo de menos tu voz. Carla. ¿Cómo está Vicky? ¿Le estás mostrando lo mejor de nosotros? Sí. Amor. Está encantada. Mentí. Mientras Victoria me observaba desde la cocina. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa que prometía secretos. Colgué y me uní a ella. Bailamos al son de una guitarra flamenca que sonaba en el viejo tocadiscos de mi suegra. Sus caderas se mecían contra las mías. Y en un giro, su rostro quedó a centímetros del mío. Juguemos a algo. Susurró. ¿A qué? A fingir que no hay mañana. Aquella noche. Jugamos. No con cartas ni dados. Sino con palabras susurradas. Con toques que eran promesas. Nos sentamos en el suelo del salón. Rodeadas de cojines bordados con motivos manchegos. Y le conté mis miedos, como el matrimonio me había salvado del ostracismo familiar. Pero también me había atado a una rutina que ahogaba mi alma. Ella habló de su confusión. De cómo siempre se había sentido atraída por mujeres. Pero el miedo a la familia la había empujado a relaciones con hombres que no la llenaban. Contigo. Carla. Siento que puedo ser yo. Sin máscaras. Nuestros labios se encontraron en un beso que sabía a vino y a jazmín.
Suave al principio. Como una caricia del viento en los campos de lavanda. No fue un arrebato, fue una rendición. Pasamos la noche hablando. Besándonos en las pausas. Explorando con ternura los contornos de un amor que sabíamos prohibido. Esto es un error. Dije en algún momento. Pero ella me cayó con un dedo en los labios. ¿O es lo más honesto que hemos hecho? Los días siguientes fueron un torbellino. Paseos por el parque de Gasset. Donde los cipreses susurraban conspiraciones, tardes en la biblioteca municipal. Fingiendo leer mientras nuestras rodillas se tocaban bajo la mesa, noches en que el juego se convertía en confidencias profundas. En promesas de un futuro imposible. Victoria me dibujaba en secreto. Capturando mi perfil con trazos que revelaban vulnerabilidades que ni yo conocía. Yo le regalaba fotos impresas en mi cuarto oscuro, ella riendo en la Plaza del Pilar. Con el sol como halo. Pero el secreto pesaba. Cada llamada de María era un recordatorio punzante. Te quiero. Carla. Vuelve a mí pronto. Decía. Y yo respondía con mentiras piadosas. La culpa me roía. ¿Cómo podía traicionar a la mujer que me había dado un hogar en una España que aún juzgaba nuestro amor? Victoria lo notaba. No pienses en ello. Solo vive. Me urgía. Pero sus ojos traicionaban el mismo temor. La semana terminó con una tormenta. María regresó un día antes. El AVE adelantado por avería. Llegó a la estación de Ciudad Real bajo una lluvia torrencial. Y yo, distraída, no la recogí. Victoria y yo estábamos en casa. Enredadas en una conversación en el balcón. Cuando oímos la llave en la cerradura. ¡Sorpresa! Gritó María. Empapada. Con una sonrisa que se congeló al vernos. No había evidencia física, no éramos tontas. Pero el aire estaba cargado. La forma en que Victoria se sonrojó. Como yo evité su mirada. Esa noche. Cenamos en silencio. Con el pisto recalentado sabiendo a ceniza. María nos observó como un halcón. Y al acostarnos. Su cuerpo rígido junto al mío me heló la sangre. Al día siguiente. La tensión era palpable. Como el humo de una hoguera que se niega a apagarse. Desayunamos en la cocina. Con el aroma del café solo y las tostadas con tomate que son el ritual matutino en La Mancha. Victoria intentaba charlar de nimiedades el festival de teatro que empezaba en la plaza. Pero María respondía con monosílabos. Sus ojos azules clavados en mí como dagas. Carla. ¿Has estado bien? Pareces distante. Dijo por fin. Removiendo su taza con una cucharilla que tintineaba como un aviso. Ha sido una semana tranquila. Vicky es una gran compañía. Repliqué. Forzando una sonrisa. Victoria bajó la mirada. Sus dedos jugueteando con el borde de la servilleta. El silencio se estiró hasta que María soltó la bomba. Anoche soñé que nos perdíamos. Carla. Tú y yo. En un laberinto de olivares. Y no podía encontrarte. Su voz tembló. Y por un instante. Vi a la joven rebelde que había sido. La que marchaba en las primeras Pride de Madrid con pancartas hechas a mano. Me dolió. Aquella tarde. Pretesté una sesión fotográfica en las afueras y llevé a Victoria conmigo. Conducimos hasta las lagunas de Ruidera. Donde el agua turquesa refleja un cielo que parece pintado por Velázquez. Aparcamos y caminamos por senderos de arena. El sol de septiembre calentando nuestras espaldas. Tenemos que parar esto. Le dije. Deteniéndome junto a un pino retorcido.
María lo sospecha. Y no puedo herirla así. Victoria se giró. Su rostro pálido bajo el sombrero de paja que le había prestado. No es justo. Carla. ¿Vas a fingir que no sientes nada? ¿Que estas noches no han sido reales? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y el viento la secó al instante. Yo. Te amo. No como a una tía. No como a una amiga. Te amo de verdad. Sus palabras fueron un puñetazo. Amor. Esa palabra. Tan cargada en nuestra cultura católica residual. Donde el amor lésbico aún se susurra en confesionarios vacíos. La abracé entonces. Un abrazo que era despedida y súplica. Yo también. Vicky. Dios. Cómo te amo. Pero esto nos destruirá a todas. Regresamos en silencio. El coche oliendo a pino y a sal de lágrimas no derramadas. Esa noche. María me confrontó en el dormitorio. Dime la verdad. Carla. ¿Hay alguien más? Negué con la cabeza. Pero mi voz se quebró. Ella no insistió. Pero el abismo entre nosotras se ensanchó. Victoria decidió irse antes. No puedo quedarme y fingir. Me dijo al amanecer. Mientras empaquetaba su mochila en la habitación de invitados. La acompañé a la estación. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. En el andén. Con el ave zumbando a lo lejos. Nos besamos una última vez, un beso desesperado. Salado. Que sabía a adiós. Vuelve cuando estés lista. Susurré. Ella subió al tren con los ojos rojos. Y yo me quedé allí. Viendo cómo se alejaba hacia Barcelona. Dejando un vacío que el viento manchego no podía llenar. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. María y yo intentamos reconectar, cenas románticas en el Basello. Con sus famosas croquetas de merluza, paseos por el Museo del Quijote. Donde las ilustraciones de Dalí nos recordaban que el amor puede ser loco y noble a la vez. Pero el fantasma de Victoria me rodeaba. Encontré un boceto suyo en un cajón, mi retrato. Con una inscripción en el reverso, para la mujer que me enseñó a volar. Lo guardé como un talismán prohibido. Una noche de octubre. Durante la feria del vino de Valdepeñas. María bebió demasiado tempranillo y confesó sus propios secretos. He tenido una aventura. Carla. En Sevilla. Con una colega. Fue un error. Pero. Necesitaba sentirme viva. El mundo se detuvo. No era ira lo que sentía. Sino una liberación amarga. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Porque te amaba demasiado para perderte. Nos abrazamos llorando. Y en ese llanto compartido. Entendí que nuestro matrimonio no era una jaula. Sino un puente frágil sobre un río de dudas. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros. No nos dejó sanar en paz. Victoria llamó un mes después. Estoy en Madrid. Pero vengo a Ciudad Real. Hay algo que debes saber. Su voz era un hilo tenso. Y mi corazón latió con fuerza. María. Ajena. Preparaba la cena cuando Victoria llegó esa tarde de noviembre. Con el rostro demacrado y una carpeta bajo el brazo. Nos sentamos en el salón. Con el fuego crepitando en la chimenea, un lujo en nuestra casa antigua. Estoy embarazada. Anunció Victoria. Su mano temblando sobre el vientre a un plano. El silencio fue ensordecedor.
¿De quién? Pregunté. Aunque el pánico ya me susurraba la respuesta. Del chico de Barcelona. El que me dejó. No lo planeé. Pero. Es mío ahora. Lágrimas surcaron su rostro. Y María, pálida como la luna llena, se levantó. ¿Qué significa esto para nosotras? Murmuró. Pero sus ojos se posaron en mí. Acusadores. El caos estalló. María gritó, lo sabía. Todo este tiempo. Jugando a la familia mientras tú. Victoria sollozó. Negando, no es lo que piensas. Solo vine porque necesitaba tu apoyo. Carla. Tú. Que me entendiste. Pero las palabras se torcían. Alimentando malentendidos. María vio traición en mi silencio. Victoria vio rechazo en mi vacilación. Eres como todos. Me usas y me descartas. Exclamó ella. Y salió corriendo bajo la lluvia que azotaba las calles empedradas. La perseguí. Chapoteando en charcos que reflejaban las luces de la plaza. La alcancé en la catedral. Arrodillada en un banco. Rezando como en las procesiones de Viernes Santo. No te dejo sola en esto. Le dije. Arrodillándome a su lado. Pero tenemos que hablar con María. Todo. Ella asintió. Exhausta. Y regresamos juntas. Empapadas y rotas. En casa. El enfrentamiento fue épico. Digno de una zarzuela manchega. María nos esperaba con los brazos cruzados. Su rostro una máscara de dolor. Explíquenme. Ahora. Y lo hicimos. Confesiones crudas, mis noches con Victoria. Su aventura en Sevilla. El embarazo accidental. Lágrimas. Gritos. Abrazos rotos. Somos familia. Dijo María al fin. Su voz quebrada. Pero el amor no se reparte como el pan en la sobremesa. Duele. Quema. Traiciona. Victoria. Con la mano en el vientre. Suplicó, déjenme quedarme. No tengo a nadie más. Esa noche no dormimos. Velamos como en una vigilia. Bebiendo infusiones de manzanilla y recordando anécdotas, la boda de María y mía en una finca de Tomelloso. Con rosas rojas y flamenco en vivo, las navidades con la familia. Donde Victoria era la niña que robaba dulces de mazapán. Al amanecer. Tomamos una decisión difícil, terapia familiar en Toledo. Con una psicóloga especializada en dinámicas LGTB. Y Victoria se quedaría. Pero con límites. No más secretos. Juramos. Entrelazando manos bajo la luz gris del alba. Pero la vida. Como los vientos de la Mancha. No respeta juramentos. 2 semanas después. Durante una visita al médico en Alcázar de San Juan. Victoria sufrió un aborto espontáneo. El dolor fue un tsunami, físico para ella. Emocional para nosotras. En el hospital. Bajo luces fluorescentes que olían a desinfectante. La abracé mientras gritaba su pérdida. María. Al otro lado de la cama. Sostenía su mano. Y en ese triángulo de sufrimiento. Algo se rompió y se rehizó. El invierno llegó a Ciudad Real con su manto de niebla. Envolviendo la ciudad en un velo que parecía reflejar nuestros estados de ánimo. Las calles. Normalmente vibrantes con el bullicio de los mercados de Navidad. Se sentían vacías. Como si el Quijote mismo hubiera perdido su rumbo.
Victoria se recuperó físicamente en semanas. Pero el vacío en su interior era un pozo sin fondo. Pasaba horas en el balcón, dibujando siluetas etéreas de madres y niños que nunca serían. Sus lápices arañando el papel como uñas en una herida abierta. Yo, atrapada entre dos amores heridos, me sumergí en el trabajo. Fotografiaba la romería de la Virgen del Prado, capturando procesiones de penitentes con cirios encendidos. Rostros surcados por la fe y el cansancio. En una de esas imágenes, vi reflejado nuestro drama, una mujer arrodillada ante la imagen de la Virgen, suplicando por un milagro imposible. Envié la foto a un concurso en Madrid. Y para mi sorpresa, gané un premio menor. «Es tu forma de gritar», me dijo María una noche, mientras compartíamos un tinto de verano en la terraza del Rincón Ganadero. Nuestra terapia en Toledo era un bálsamo amargo. La psicóloga, una mujer de 50 años con acento andaluz y ojos que habían visto demasiados secretos, nos guiaba con paciencia. El amor no es posesión. Es elección diaria. Repetía. Hablábamos de todo, la noche en que jugué con Victoria. No como un juego inocente, sino como el inicio de una danza peligrosa, la aventura de María. Que había sido un grito de auxilio por nuestra desconexión, el embarazo perdido. Que había forjado un lazo inesperado entre las tres. Victoria, poco a poco, se abrió. Siempre me sentí la oveja negra, confesó en una sesión. Tía María. Con tu fuerza, Carla. Con tu arte. Yo solo era la niña que soñaba con mujeres en los libros de Lorca. María, con lágrimas en los ojos, la abrazó. Eres nuestra luz, Vicky. Aunque hayamos tropezado. Yo observaba. Dividida, mi corazón aún latía por Victoria con la intensidad de un primer amor. Pero María era mi ancla. La mujer que había caminado conmigo por las brasas de la intolerancia. Sin embargo, los malentendidos acechaban como sombras en los callejones de la judería. Una tarde, mientras comprábamos aceitunas en el mercado de abastos, un vecino chismoso de esos que en Ciudad Real saben todo antes que el nuncio nos vio, María y yo de la mano. Victoria a un paso. Riendo. Al día siguiente, los rumores llegaron a oídos de la familia extensa. El hermano de María, el padre de Victoria, llamó furioso desde Barcelona. ¿Qué demonios pasa ahí? ¿Están corrompiendo a mi hija? María colgó el teléfono temblando. Y Victoria se encerró en su habitación, sollozando. El conflicto estalló en una cena familiar improvisada. Llegaron tíos y primos de Tomelloso, con bandejas de duelos y quebrantos, ese plato manchego de migas y uva que se come en ayuno. Pero el ambiente era tenso como una cuerda de guitarra flamenca. El tío Pedro, con su bigote canoso y opiniones de otra era, espetó: en mis tiempos, las mujeres se casaban con hombres y punto. Esto de vuestras preferencias es un pecado que trae desgracia. Victoria, roja de ira, se levantó: el pecado es tu ignorancia. Tío, amamos como amamos. Y el cielo no se cae por eso. La mesa se dividió, unos asintieron. Otros callaron avergonzados. María defendió nuestra unión con palabras afiladas como un cuchillo jamonero: hemos luchado por nuestro amor cuando vosotros mirabais para otro lado. ¿Y ahora juzgáis? Yo, en silencio, sentía la bilis subir. Esa noche, después de que todos se fueran, nos desahogamos en el salón. Victoria me besó impulsivamente.
Un beso de rabia y consuelo. Y María lo vio. Basta. Gritó. No puedo más con esto. Elige. Carla. O yo. O ella. El ultimátum fue un rayo en cielo despejado. Pasé la noche en vela. Caminando por la Plaza de la Constitución. Donde la estatua de Cervantes parecía juzgarme con su pluma en alto. ¿Elegir? ¿Cómo se elige entre el fuego que te consume y el hogar que te sostiene? Al amanecer. Regresé y encontré a María haciendo las maletas. Me voy a casa de mi hermana en Albacete. Necesito tiempo. Victoria. Con ojeras profundas. Me suplicó, quédate conmigo. Podemos empezar de nuevo. Lejos de aquí. La decisión fue la más difícil de mi vida. Llamé a un taxi para María. La besé en la frente, un beso de despedida que sabía a hiel, y le dije, te amo. Pero no como antes. Lo siento. Ella no lloró, solo asintió. Con la dignidad de una reina destronada. Cuando el taxi se alejó por la calle Alarcos. Me volví hacia Victoria. Nos vamos juntas. A Madrid. O donde sea. Pero sin secretos esta vez. Empacamos esa misma mañana, mis cámaras. Sus lienzos. Un par de mudas y el boceto que me había hecho. Conducimos hacia el norte bajo un sol invernal que prometía renacer. En la carretera. Paramos en un área de servicio cerca de Manzanares. Y allí. Con cafés en mano. Hablamos del futuro. Quiero ser madre algún día. Dijo ella. Con o sin ti. Yo sonreí. Por primera vez en meses. Lo seremos. Juntas. Pero el karma. O quizás la providencia española. Tenía otros planes. 2 horas después. En las afueras de Valdepeñas. Recibí una llamada de María. Carla. Ha habido un accidente. Mi hermana. El coche patinó en la niebla. El mundo se volvió negro. Corrimos de vuelta a Albacete. Pero llegamos tarde. María había muerto en el impacto. Instantáneo. Dijeron los médicos. Victoria y yo nos abrazamos en la sala de espera. Destrozadas no solo por la pérdida, sino por el peso de lo que podría haber sido. El funeral fue en la Catedral de Ciudad Real. Bajo un manto de lluvia que parecía llorar por nosotras. La familia. Hipócrita en su duelo. Nos miró con piedad y recelo. Pobre María. Tan buena. Murmuraban. Ignorando las grietas que habíamos causado. Victoria y yo nos mantuvimos unidas. De la mano en el cementerio de Santa Inés. Donde las lápidas de mármol blanco recordaban amores truncados. En los meses siguientes. El duelo nos transformó. Ciudad Real. Con sus plazas familiares y sus vinos reconfortantes. Se volvió asfixiante. Vendí la casa a esa cárcel de recuerdos y nos mudamos a un pequeño piso en Toledo. La ciudad de las 3 culturas. Donde el pasado judío, cristiano y musulmán se entreteje como nuestras vidas rotas. Victoria retomó sus estudios en la Escuela de Artes. Y yo abrí un estudio fotográfico en el barrio de Las Tendillas. Capturando retratos de parejas LGTB que venían de toda Castilla-La Mancha. Buscando visibilizarse en un país que avanzaba. Pero aún cojeaba. Nuestra relación no fue fácil. El fantasma de María merodeaba, en las noches en que Victoria soñaba con el bebé perdido. Yo veía sus ojos y recordaba los de mi esposa. Discutíamos por tonterías quién lavaba los platos de la cena manchega.
O si debíamos ir a la Pride de Madrid. Pero cada pelea terminaba en abrazos. En promesas renovadas. Somos sobrevivientes. Me decía ella, trazando círculos en mi espalda con sus dedos manchados de pintura. Un año después. En primavera. El sol de Castilla iluminaba los almendros en flor como un milagro. Victoria me propuso en la Alcázar. Junto al río Tajo que serpentea como un secreto bien guardado. Cásate conmigo. Carla. No por la sociedad. Sino por nosotras. Lloré. Riendo. Y dije sí. Nuestra boda fue íntima, solo amigas de la universidad. En una finca de viñedos cerca de Socuéllamos. Con flamenco suave y un pastel de sopa de almendras. No hubo drama. Solo paz ganada a pulso. Pero el pasado no se borra tan fácilmente. Durante la ceremonia. Un sobre llegó por correo, cartas de María. Que había escrito en secreto antes de su accidente y dejado con su hermana. Si lees esto. Es porque elegiste otro camino. No te odio. Carla. Te libero. Ama con todo tu ser. Como yo te amé. Lágrimas frescas cayeron. Y en ese momento. Supe que el perdón era el verdadero final. Hoy. 5 años después. Vivo en Barcelona con Victoria ella. Maestra de arte en una escuela inclusiva, yo. Con una galería propia que expone fotos de amores marginados. Tenemos una hija adoptada. Una niña de 3 años con rizos oscuros y ojos que brillan como los de su madre. La llamamos María. En honor a la mujer que nos unió y nos rompió. Pero también nos salvó. A veces. En noches de siroco que trae ecos de la Mancha. Juego con Victoria como aquella vez, susurros en la oscuridad. Risas compartidas. Toques que son hogar. No hay secretos. Solo verdades duras y tiernas. Y en el corazón de España. Donde el amor lésbico aún lucha por su plaza en el sol. Hemos encontrado la nuestra. No perfecta. Pero real. Humana.